Mi nuera no apareció en el funeral de mi hijo. Horas después, publicó una foto bebiendo en Cancún con el jardinero. El texto decía: «Disfruta la vida mientras puedas». Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi hijo y me quedé helado. «Papá, ven a mi casa ahora». Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos ves. Nunca pensé que enterraría a mi hijo solo. De pie en aquella funeraria, en una gris mañana de martes, observando al pequeño grupo de personas que habían venido a despedirse de Richard, no dejaba de mirar hacia la entrada, esperando, con la esperanza de que quizá el tráfico estuviera terrible. Tal vez su vuelo se había retrasado. Tal vez había alguna explicación razonable de por qué Olivia, mi nuera desde hacía 8 años, no estaba allí para llorar a su esposo. El director de la funeraria se me acercó con esa compasión ensayada que todos ellos dominan. «Señor Morrison, ¿esperamos unos minutos más?». Me aclaré la garganta, intentando conservar la poca dignidad que me quedaba. «No, empecemos». 37 personas vinieron a despedirse de mi hijo. Las conté. 37 personas que se tomaron el tiempo de su miércoles para honrar la memoria de Richard. Su esposa no era una de ellas. Yo mismo di el discurso fúnebre. ¿Qué otra cosa podía hacer? Hablé de la infancia de Richard, de su amor por el béisbol, de cómo se había graduado summa cum laude en Northwestern, de lo orgulloso que me sentí cuando fundó su propia empresa de consultoría. No mencioné cómo había luchado con la ansiedad en los últimos años ni lo distante que se había vuelto con todos, incluso conmigo. Tampoco mencioné que su matrimonio parecía desmoronarse, aunque yo había fingido no notarlo. Mientras la gente pasaba frente al ataúd ofreciendo sus condolencias, escuché los susurros. «¿Dónde está Olivia? ¿No es ella su esposa? Qué terrible que se haya perdido esto». La compasión en sus voces me oprimía el pecho. Si tan solo supieran. Después del servicio, conduje solo hasta el cementerio. El coche fúnebre iba detrás de mí, llevando el cuerpo de mi hijo. Debería haber estado concentrado en Richard, en despedirme, en vivir mi duelo como correspondía. En cambio, mi mente giraba una y otra vez alrededor de la misma pregunta: ¿dónde demonios estaba ella? De regreso en casa esa noche, me senté en la cocina mirando fijamente mi teléfono. Había llamado a Olivia 6 veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Le envié mensajes. Ninguna respuesta. La muerte de Richard había sido repentina. Un ataque al corazón a los 34 años, dijeron, relacionado con el estrés. Llamé a Olivia en cuanto el hospital lo declaró muerto, y parecía apropiadamente conmocionada, apropiadamente devastada. Lloró por teléfono, preguntó por los arreglos, prometió regresar en avión desde la casa de su hermana en Phoenix, donde estaba de visita. Eso fue hace 4 días. Abrí mi computadora portátil e hice algo que nunca había hecho antes. Revisé las redes sociales. Richard siempre había sido reservado con su vida personal, y yo nunca fui de usar Facebook o Instagram. Pero el duelo te hace hacer cosas extrañas. Encontré la cuenta de Instagram de Olivia con bastante facilidad. Su foto de perfil seguía siendo una imagen de ella y Richard en su cena de aniversario del año pasado. Ambos sonreían, él con el brazo alrededor de sus hombros. Ella se veía radiante en esa foto, cabello rubio perfectamente arreglado, ojos verdes brillando de felicidad o de lo que yo creía que era felicidad. Deslicé la pantalla hacia abajo viendo sus publicaciones recientes, con el corazón latiéndome con fuerza por razones que aún no lograba entender. Fotos en Phoenix, cenas con su hermana, compras, todas publicadas después de la muerte de Richard, todas mostrando a una mujer que parecía cualquier cosa menos destrozada por el dolor. Entonces la encontré. Publicada hacía 3 horas, mientras yo pronunciaba el discurso fúnebre de mi hijo, había una foto que me heló la sangre. Olivia, con un bikini rojo brillante, un cóctel en la mano, de pie en una playa con agua azul cristalina detrás. Reía, con la cabeza hacia atrás, completamente despreocupada. A su lado estaba un hombre que reconocí de inmediato, Miguel, el jardinero que llevaba meses trabajando en el paisajismo de su casa.
Él tenía el brazo alrededor de su cintura y ambos sonreían a la cámara. La ubicación decía Cancún, México. El texto hizo que me temblaran las manos. La vida es demasiado corta para no vivirla. Brindis por los nuevos comienzos. Me quedé mirando esa foto durante 20 minutos, leyendo y releyendo esas palabras. Mientras yo estaba de pie junto a la tumba de mi hijo, echando tierra sobre su ataúd, su esposa brindaba por nuevos comienzos en México con otro hombre. Los comentarios eran aún peores. Amigos felicitándola por el viaje, preguntándole si por fin era feliz, diciéndole que se lo merecía. Un comentario de su hermana me revolvió el estómago. Me alegra tanto que ya hayas dejado todo ese drama atrás. Miguel es perfecto para ti. ¿Todo ese drama? La muerte de mi hijo era un drama del que había que deshacerse. Cerré la computadora y caminé hasta el mueble de las bebidas, algo que casi nunca hacía. Me serví 3 dedos de whisky y volví a sentarme, intentando procesar lo que había visto. 8 años de matrimonio. 8 años de cenas familiares, fiestas, cumpleaños. Había visto a Olivia convertirse en parte de nuestra familia. Había llegado a quererla como a una hija. Incluso la había defendido ante Richard cuando sus peleas se volvían fuertes, diciéndole que el matrimonio requería paciencia y comprensión. ¡Qué tonto había sido! Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Pero de algún modo supe exactamente quién era antes siquiera de mirarlo. Papá, ven a mi casa ahora. Tenemos que hablar. No le digas a nadie. Se me cayó el teléfono. Golpeó el suelo de la cocina y la pantalla se agrietó, pero apenas lo noté. Me temblaban tanto las manos que casi no podía volver a levantarlo. Leí el mensaje 3 veces, luego 4, luego 5. Tenía que ser un error. Una broma cruel. Alguien que había conseguido el teléfono de Richard. Pero el número era distinto. ¿Y quién haría algo tan enfermo? Tomé las llaves del coche con los dedos temblorosos. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que saber en qué tipo de pesadilla me había metido, porque una cosa era segura. Esa mañana había enterrado a mi hijo y los muertos no envían mensajes de texto. Conduje hasta la casa de Richard en una especie de trance, mi mente negándose a aceptar lo imposible. La calle arbolada de siempre se veía igual que siempre, pero todo se sentía distinto, incorrecto. Había estado allí apenas 2 días antes, ayudando a Olivia a empacar algunas cosas de Richard antes de su supuesto viaje a Phoenix. Ella había estado llorando entonces, o al menos eso creí. La casa de Richard se recortaba oscura contra el cielo de octubre. Una sola luz brillaba desde la ventana de la cocina, en la parte trasera. Mi mano tembló al usar la llave de repuesto para abrir la puerta principal. Richard, llamé, con la voz quebrada. El silencio fue la única respuesta. Caminé por la sala, pasé junto al sofá donde había consolado a Olivia 4 días antes cuando llamó el hospital, pasé frente a las fotos familiares sobre la repisa, la graduación universitaria de Richard, el día de su boda, las mañanas de Navidad. Todo se veía exactamente igual. Y, sin embargo, nada tenía sentido ya. La luz de la cocina me atrajo. Al doblar la esquina, me quedé paralizado. Mi hijo estaba sentado en su propia mesa de cocina, muy vivo, con una taza de café enfriándose frente a él. Levantó la vista cuando entré. Su rostro estaba pálido y demacrado, con profundas ojeras que nunca antes le había visto. Había perdido peso, mucho peso. La ropa le colgaba del cuerpo. «Papá», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo siento». No podía moverme. No podía hablar. Mi cerebro luchaba por entender lo que mis ojos veían. Era mi hijo, vivo y respirando, sentado en su cocina, 3 horas después de haber visto cómo bajaban su ataúd a la tierra. «Se supone que estás muerto», dije al fin, con una voz ahogada, casi inhumana. El rostro de Richard se descompuso. «Lo sé. Sé cómo se ve esto. Sé lo loco que debe parecerte. Por favor, siéntate. Déjame explicarte».
Seguí de pie, con las piernas rígidas. Te enterré hoy, Richard. Eché tierra sobre tu ataúd. Pronuncié tu discurso fúnebre. ¿Qué clase de juego enfermo es este? No es un juego. Se levantó despacio, con movimientos cuidadosos, deliberados. Papá, estoy en serios problemas. Del tipo de problemas que podrían destruirme no solo a mí, sino a ti también. Todo por lo que hemos trabajado, todo lo que nuestra familia ha construido. ¿De qué estás hablando? Richard se pasó las manos por el cabello, un gesto que le había visto hacer miles de veces desde niño cuando estaba nervioso o asustado. Hace 6 meses cometí un error en el trabajo. Un error enorme. Yo llevaba la cuenta de Meridian Industries. ¿Te acuerdas de la farmacéutica? Era nuestro cliente más grande, valía $2,5 millones al año. Asentí sin fuerzas. Richard hablaba de esa cuenta todo el tiempo, de cómo iba a asegurar el futuro de su empresa durante años. Descubrí que estaban falsificando los datos de sus ensayos clínicos, ocultando efectos secundarios graves de un nuevo medicamento para la artritis. La gente se estaba enfermando. Papá, muy enferma. Algunos estaban muriendo. Su voz se quebró. Debí denunciarlo de inmediato, pero el director ejecutivo de Meridian, James Crawford, me ofreció $500,000 para que me callara. Solo mira hacia otro lado, me dijo. Deja que el proceso de aprobación de la FDA siga su curso. Se me cayó el estómago. Por favor, dime que no aceptaste, dije. El silencio de Richard fue respuesta suficiente. Jesús, Richard, ¿en qué estabas pensando? Estaba pensando en los gastos de Olivia, en la hipoteca de esta casa, en las deudas que habíamos acumulado tratando de mantener las apariencias. Ella quería las remodelaciones, el coche nuevo, el viaje a Europa. $500,000 lo habrían resuelto todo. Levantó la vista hacia mí, con lágrimas en los ojos. Pero no pude hacerlo, papá. No pude permitir que la gente muriera por dinero. Entonces, ¿qué pasó? Fui al FBI. Entregué todas las pruebas. Me convertí en denunciante. Crawford fue arrestado el mes pasado y el medicamento fue retirado del mercado. Pero antes de que lo atraparan, se aseguró de que yo pagara por traicionarlo. Richard caminó hasta la ventana de la cocina, mirando la oscuridad. Crawford tiene contactos, papá. Malos contactos. De los que no perdonan y no olvidan. Hace 3 semanas empecé a recibir amenazas. Llamadas diciéndome que había arruinado demasiadas carreras, hecho perder demasiado dinero a demasiada gente. Querían que desapareciera para siempre. Me dejé caer en una silla, las piernas finalmente cediendo. Así que fingiste tu muerte. El doctor Peterson me ayudó. Es un viejo amigo de la universidad. Ahora trabaja en el hospital. Simulamos el ataque al corazón, falsificamos el certificado de defunción. Peterson dijo que tenía quizá solo unas horas antes de que la gente de Crawford me encontrara. Era la única salida. Las piezas empezaban a encajar, pero quedaba una pregunta enorme. ¿Y Olivia? Estaba devastada cuando la llamé. Lloró por teléfono. La expresión de Richard se endureció. Olivia lo sabía todo, papá. ¿Sobre la cuenta de Meridian? ¿Sobre el dinero que rechazaste? ¿Sobre las amenazas? Sabía que iba a fingir mi muerte. Hizo una pausa, bajando la voz hasta casi un susurro. Se suponía que iba a interpretar a la viuda desconsolada durante 6 meses y luego mudarse discretamente para encontrarse conmigo en Canadá. Íbamos a empezar de nuevo juntos. Pero está en Cancún con Miguel. La risa de Richard fue amarga, rota. Sí, yo también vi la publicación en Instagram. Se suponía que debía esperar, papá. Teníamos un plan, pero al parecer ella tenía uno mejor. Pensé en la foto, en la sonrisa radiante de Olivia, en los comentarios de sus amigos. Nunca pensó encontrarse contigo en Canadá, ¿verdad? No. Me di cuenta cuando vi que habían cobrado mi seguro de vida.
$750.000 pagados ayer mismo a mi querida viuda. Richard se volvió hacia mí. Interpretó su papel a la perfección, ¿no crees? La esposa sorprendida, la viuda destrozada, demasiado afectada incluso para asistir al funeral. Supongo que pensó que su ausencia misteriosa la haría parecer aún más trágica. La magnitud completa de la traición me golpeó como un puñetazo. Me dejó enterrar un ataúd vacío. Me dejó llorarte mientras planeaba sus vacaciones con su amante. Lo siento, papá. Nunca quise que salieras lastimado así. Pensé que si simplemente desaparecía y empezaba de cero en otro lugar, todos estarían más a salvo. Pero no podía dejar que ella se saliera con la suya. No solo me traicionó a mí, también te traicionó a ti. Te hizo sufrir mientras contaba su dinero. Miré a mi hijo, más delgado, marcado, pero vivo, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El duelo que había cargado durante 4 días comenzó a transformarse en otra cosa, algo más duro, más frío. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Richard sostuvo mi mirada y, por primera vez desde que entré a su cocina, vi un destello de la determinación que lo había hecho exitoso en los negocios. Ahora nos aseguramos de que no pueda disfrutar ese dinero y de que pague por todo lo que te hizo pasar. ¿Cómo? Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Richard, y me di cuenta de que había heredado más de mi naturaleza calculadora de lo que jamás imaginé. Bueno, papá, legalmente hablando, sigo muerto. Eso significa que Olivia está a punto de descubrir que estar casada con un hombre muerto tiene complicaciones muy serias. Richard se acercó a la encimera de la cocina y sacó una computadora portátil que yo nunca había visto. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos, como los de alguien que llevaba mucho tiempo planeando algo. Hay más cosas que necesitas saber, papá. Cosas que descubrí después de que se suponía que ya estaba muerto. Abrió la computadora y giró la pantalla hacia mí. Olivia no solo planeaba abandonarme en Canadá. Planeaba destruirme mucho antes. En la pantalla aparecieron correos electrónicos, registros bancarios, capturas de mensajes de texto. Me costaba enfocar los detalles, pero Richard me fue guiando por cada prueba con la precisión del consultor empresarial que se había formado para ser. Hace 3 meses empecé a notar que faltaba dinero de nuestras cuentas conjuntas. Cantidades pequeñas al principio, $200 aquí, 300 allá. Cuando enfrenté a Olivia, me dijo que estaba comprando regalos sorpresa para nuestro aniversario. Hizo clic en otra pantalla. Y sí, estaba comprando regalos. Pero no para mí. Fotos de joyas costosas, bolsos de diseñador y recibos de hoteles de lujo llenaron la pantalla. Todo comprado en fechas en las que Olivia decía estar visitando a su hermana en Phoenix o de compras con amigas en Chicago. Miguel no era solo nuestro jardinero, papá. Llevan 8 meses teniendo una relación. Estos recibos muestran que se veían 2 veces por semana, a veces 3. Siempre con mi tarjeta de crédito. Apreté los puños. Usaba tu dinero para engañarte. Y empeora, dijo Richard con voz firme, aunque el dolor era visible en sus ojos. Cuando empezó la investigación del FBI y le dije a Olivia que quizá tendría que entrar en protección de testigos, no solo aceptó venir conmigo. Me animó. Dijo que sería una aventura, una oportunidad para empezar de nuevo. Abrió otra carpeta. Pero mira esto. Aparecieron más capturas de pantalla, mensajes entre Olivia y alguien llamado Marcus Servicios Financieros. Ya estaba hablando con un investigador privado, papá. No para protegerme de la gente de Crawford, sino para reunir pruebas de que yo era mentalmente inestable. Me incliné para leer mejor. Los mensajes eran fríos, calculados. Olivia describía la ansiedad de Richard, su consumo de alcohol, su comportamiento errático desde que se convirtió en denunciante. Estaba construyendo un caso para demostrar que estaba teniendo un colapso mental, que podía hacerse daño a sí mismo o a otros. Iba a hacer que me internaran, dijo Richard. O peor aún, estaba preparando el escenario para que mi muerte pareciera un suicidio. Un denunciante mentalmente inestable que no soportó la presión y se quitó la vida.
Incluso investigó cómo hacer parecer que lo había estado planeando durante meses. Hizo clic en otro archivo. Documentos financieros mostraban que Olivia había contratado seguros de vida adicionales a su nombre sin que él lo supiera. Pólizas por más de $1 millón en total, todas con cláusulas de suicidio que pagarían si esperaba 2 años desde la fecha de contratación. Llevaba 2 años planeando esto, papá. Mucho antes de lo de Meridian. Se casó conmigo, me convenció de contratar seguros enormes y esperó la oportunidad perfecta para cobrar. La habitación pareció dar vueltas. Esto no es solo traición o codicia, dije. Es algo mucho más oscuro. Planeaba matarte o empujarte al suicidio, lo cual habría sido más limpio legalmente. Exacto. El investigador privado estaba documentándolo todo para respaldar su historia. Empresario estresado, problemas de dinero, líos legales, antecedentes de depresión. Habría sido un caso cerrado. Me levanté de golpe y caminé hasta la ventana. Afuera, el vecindario se veía tranquilo, normal. Dentro de esa cocina estaba descubriendo que mi nuera era, en esencia, una depredadora que había pasado años planeando la muerte de mi hijo por dinero. Pero tú fingiste tu muerte primero. El plan del Dr. Peterson me dio una ventaja inesperada. Olivia pensó que había ganado. Consiguió el dinero del seguro sin tener que cometer un asesinato real. Podía hacerse pasar por la viuda trágica, cobrar y empezar su nueva vida con Miguel sin sangre en las manos. Richard mostró otra pantalla con movimientos bancarios. No perdió tiempo. El dinero del seguro se depositó el lunes. $50.000 transferidos a la cuenta de Miguel el martes. Boletos de avión a Cancún comprados el miércoles por la mañana. Salió del país antes de que mi cuerpo siquiera estuviera frío. Excepto que tu cuerpo nunca estuvo frío, porque nunca estuviste muerto. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. La expresión de Richard cambió, volviéndose aún más calculadora. Olivia no sabe que estoy vivo, pero tampoco sabe que encontré todas estas pruebas antes de morir. Cree que cubrió perfectamente sus huellas. Abrió una carpeta titulada Pruebas de fraude de seguros. Lo que vi me dejó sin aliento. Richard lo había documentado todo, las solicitudes falsificadas, las pólizas no autorizadas, los pagos al investigador privado, la relación con Miguel, incluso comunicaciones donde Olivia investigaba métodos de asesinato que parecieran accidentes. Cometió múltiples delitos, papá. Fraude de seguros, conspiración para cometer homicidio, robo, adulterio con implicaciones financieras para un divorcio que planeaba evitar convirtiéndose en viuda. Richard cerró la computadora. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? Me senté de nuevo, con la mente acelerada. Podríamos ir a la policía, hacer que la arresten por fraude. Podríamos, pero hay un problema con ese enfoque. Richard se apoyó en la encimera. Si revelo que sigo vivo, tengo que explicar por qué fingí mi muerte. El Dr. Peterson podría perder su licencia, quizá ir a prisión por falsificar documentos. La gente del FBI se enfurecería porque me salí del guión, y los hombres de Crawford sabrían exactamente dónde encontrarme. Entonces estamos atrapados. No, no atrapados. Solo tenemos que ser más inteligentes. Richard volvió a sentarse frente a mí. Olivia cree que ganó. Tiene su dinero, a su amante y su libertad. Probablemente planea quedarse en México unos meses, dejar que pase el periodo de duelo, luego regresar, vender la casa, liquidar todo lo demás y desaparecer para siempre. ¿Y qué se lo impide? Bueno, técnicamente no puede vender la casa ni acceder a la mayoría de nuestros bienes compartidos mientras yo siga legalmente muerto. La herencia tenía que pasar por un proceso de sucesión, lo cual tomaría meses, pero ella ya tenía el dinero del seguro de vida, así que pensó que podía esperar. Richard sonrió con dureza. Lo que ella no sabe es que documenté su fraude antes de morir, y los muertos todavía pueden iniciar disputas con las aseguradoras. Miré a mi hijo y vi un lado de él que jamás había presenciado.
El hombre ansioso y desbordado que me había preocupado durante meses había sido reemplazado por alguien más frío, más calculador. ¿Qué estás planeando, Richard? Voy a dejar que Olivia disfrute sus vacaciones exactamente 2 semanas más. Que se relaje, que gaste dinero, que haga planes, y luego voy a destruir, uno por uno, cada engaño que construyó. Abrió la laptop otra vez. Ya presenté disputas ante las 3 compañías de seguros, alegando fraude. Las investigaciones congelarán sus cuentas a los pocos días de iniciarse. ¿Puedes hacer eso estando muerto? Preparé todo antes de morir y dejé instrucciones a mi abogado para que presentara las disputas si se cumplían ciertas condiciones. Para las aseguradoras, Richard Morrison sospechaba que su esposa planeaba matarlo y tomó precauciones. Mostró varios documentos legales en la pantalla. También cambié mi testamento el día antes de morir, dejándote todo a ti y excluyendo completamente a Olivia por sospecha de infidelidad y mala conducta financiera. La magnitud de la planificación de Richard era abrumadora. Pensaste en todo. No en todo. No pensé que sería tan estúpida como para publicar fotos de ella misma de fiesta en México 3 días después de mi funeral. Eso fue un regalo que no podría haber planeado. La sonrisa de Richard era helada. Esas fotos, combinadas con los registros financieros que muestran transferencias de dinero a Miguel, hacen que el caso de fraude al seguro sea irrefutable. ¿Y Miguel? Él es cómplice de esto. Miguel es el menor de nuestros problemas. Solo es un tipo que pensó que salía con una viuda rica. Cuando el dinero de Olivia desaparezca y lleguen los cargos por fraude, él también desaparecerá. Los hombres como Miguel no se quedan con mujeres pobres y llenas de problemas legales. Miré a mi hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Esto es peligroso, Richard. ¿Y si Olivia descubre que sigues vivo? Entonces aceleramos el plan. Pero no creo que pase. Está demasiado ocupada celebrando su victoria como para cuestionarla. Cerró la laptop de nuevo. Además, papá ya cometió su mayor error, subestimarnos a los dos. Pensó que tú eras solo un viejo triste que lloraría en silencio y nunca haría preguntas. Pensó que yo era demasiado débil y ansioso como para defenderme. Los ojos de Richard se endurecieron. Se equivocó en ambos casos. Sentí algo asentarse en mi pecho, una determinación serena que no experimentaba desde hacía años. ¿Qué necesitas que haga? Por ahora, sigue siendo el padre en duelo. No cambies nada de tu rutina. Pero dentro de 2 semanas, cuando las aseguradoras congelen sus cuentas y ella vuelva corriendo exigiendo respuestas, necesito que estés listo. Richard sostuvo mi mirada. Porque ahí es cuando cerramos la trampa. Y ahí es cuando Olivia aprende que algunos juegos tienen consecuencias que nunca vio venir. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Tuve que seguir interpretando el papel del padre destrozado mientras sabía que mi hijo estaba vivo y escondido a solo 20 minutos, en un pequeño departamento alquilado bajo un nombre falso. Cada día se sentía como caminar sobre una cuerda floja, manteniendo la fachada mientras ayudaba a Richard a orquestar lo que él llamaba el ajuste de cuentas de Olivia. Visitaba la tumba de Richard 2 veces por semana, como lo haría cualquier padre en duelo. Llevaba flores, permanecía allí el tiempo adecuado e incluso hablaba con la lápida cuando había otros visitantes cerca. Se sentía obsceno representar el dolor frente a un ataúd vacío, pero era necesario. Varios vecinos y amigos de la familia se me acercaron durante esas visitas, ofreciendo condolencias y preguntando por el estado de Olivia. ¡Qué tragedia!, dijo la señora Hernández, la vecina de la esquina, durante una de esas visitas. Pobre Olivia, perder a Richard tan joven. ¿Está resistiendo? No la he visto por aquí. Se tomó un tiempo fuera, respondí, y la mentira salió con más facilidad de la que esperaba. Está con su familia. El dolor ha sido demasiado para ella. Lo que no le dije a la señora Hernández era que llevaba semanas vigilando obsesivamente las redes sociales de Olivia. Las fotos en Cancún continuaban, cenas frente al mar, cócteles al atardecer, tratamientos de spa, compras sin límite. Miguel aparecía en casi todas, a veces con el brazo rodeándole los hombros, otras besándole la mejilla. Los comentarios de sus amigas habían pasado de la compasión por su pérdida a celebrar su proceso de sanación. Su hermana escribió:
orgullosa de ti por elegir la felicidad. Richard querría que vivieras tu mejor vida. Ese comentario me dio ganas de lanzar el teléfono contra la pared. Mientras tanto, Richard no había perdido el tiempo desde su departamento temporal. Había estado alimentando a los investigadores de las aseguradoras con información, pruebas con fecha y hora de la relación de Olivia, sus movimientos financieros sospechosos y, lo más incriminatorio, sus publicaciones en redes sociales celebrando en México pocos días después del funeral de su esposo. Los investigadores dicen que es uno de los casos de fraude al seguro más claros que han visto, me dijo Richard durante una de nuestras reuniones secretas en un restaurante fuera de la ciudad. 3 compañías de seguros, $1.700.000 en reclamaciones fraudulentas, y ella publicando pruebas de sus delitos en Internet. ¿Cuándo actúan? Hoy, de hecho. Las cuentas deberían quedar congeladas esta tarde. Mañana por la mañana, Olivia despertará sin poder acceder a su dinero. Richard revolvió su café con calma. Calculo que ya gastó cerca de $80.000 en Cancún. Cuando no pueda pagar el hotel, la realidad le va a caer encima con fuerza. ¿Y si se queda en México y desaparece? No puede. Miguel no tiene ese tipo de dinero y, sin acceso a los fondos del seguro, ella está prácticamente en la ruina. Sus tarjetas están ligadas a cuentas que están a punto de congelarse. Tendrá que volver y enfrentar las consecuencias. Richard tenía razón. El jueves por la tarde, mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de un número que reconocí al instante, el celular de Olivia. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Para la noche, tenía 12 mensajes cada vez más desesperados. Los primeros eran confusos. Timothy, algo anda mal con mis cuentas bancarias, ¿puedes llamarme, por favor? Para el 7º mensaje, el pánico ya era evidente. Timothy, estoy atrapada en México. El hotel dice que mis tarjetas no funcionan. Necesito que me envíes dinero hasta que pueda resolver esto. Los últimos mensajes eran súplicas. Por favor, Timothy, sé que estás recibiendo esto. Tengo miedo. Algo está pasando y no lo entiendo. Dicen que no puedo salir del país hasta pagar mis cuentas. Por favor, ayúdame. Le puse todos los mensajes a Richard a la mañana siguiente. Los escuchó con una expresión difícil de descifrar. No era satisfacción, exactamente, sino una sensación sombría de justicia. De verdad está entrando en pánico, observé. Bien. Debería estarlo. Richard cerró la laptop, donde había estado siguiendo noticias sobre investigaciones de fraude. El FBI se puso en contacto ayer, con mi abogado, como representante de mi patrimonio. Quieren entrevistar a los familiares sobrevivientes por posibles irregularidades financieras relacionadas con la esposa del fallecido. Quieren hablar conmigo y con Olivia cuando regrese al país, lo cual, según las autoridades mexicanas, será muy pronto. No la van a retener indefinidamente, pero le exigen que salde sus deudas antes de salir. ¿Y cómo va a hacer eso sin acceso a sus cuentas? La sonrisa de Richard fue fría. Ahí entra Miguel. Resulta que ha estado presumiendo con sus amigos sobre su novia americana rica. Publicó fotos de los regalos caros que ella le compraba, de los hoteles de lujo donde se hospedaban. Cuando el dinero se secó ayer, también se secó su entusiasmo por la relación. La dejó y tomó el primer vuelo de regreso a Chicago esta mañana. Olivia estaba sola en un país extranjero, sin dinero, sin amigos y con una lista creciente de problemas legales. Richard se recostó en la silla. Casi siento lástima por ella. Casi. Yo no sentía ninguna. Cada vez que recordaba estar de pie frente a esa tumba vacía, arrojando tierra sobre un ataúd que solo contenía almohadas con peso, cualquier compasión se evaporaba. ¿Cuándo regresa? Su vuelo aterriza mañana por la noche. Logró contactar a su hermana, quien le envió dinero suficiente para el boleto, pero vuelve a un mundo muy distinto del que dejó. ¿Estás listo para esto? Richard asintió despacio. Lo he estado desde que vi esas publicaciones en Instagram, riéndose en la playa mientras tú enterrabas un ataúd vacío. Su voz se endureció. ¿Te humilló, papá? Te dejó solo con tu dolor mientras celebraba con su amante usando dinero que le robó a nuestra familia. Eso no es algo que pueda perdonar. ¿Estás seguro de que esto funcionará?
El caso de fraude es sólido. Aceptará un acuerdo o irá a juicio, pero de cualquier forma enfrenta muchos años de prisión. Tendrá que devolver el dinero, más multas e intereses. Su reputación está destruida, y con suerte no terminará debiendo más de lo que tiene después de los honorarios legales. Richard hizo una pausa y miró por la ventana del restaurante hacia la calle suburbana común y corriente. Pero las consecuencias legales son solo el principio, papá. La verdadera justicia llega cuando se da cuenta de que todos saben lo que hizo. Sus amigas, su familia, nuestros vecinos, todos van a descubrir que no es una viuda trágica que perdió a su esposo demasiado joven. Es una estafadora que intentó lucrar con la muerte de su marido mientras lo traicionaba con otro hombre. Intentará contactarme cuando vuelva. Déjala. Pero recuerda, para ti, yo sigo muerto. Tú solo eres un padre en duelo que empieza a entender que su nuera no es quien creía. Richard cruzó la mesa y apretó mi mano. Siento que tengas que seguir fingiendo que me lloras, papá. Sé lo duro que ha sido para ti. Le devolví el apretón. Tenerte vivo y a salvo vale cualquier cantidad de fingimiento. Todo esto terminará pronto. Una vez que Olivia sea arrestada y acusada, y la verdad salga a la luz públicamente, podré iniciar el proceso legal para regresar de entre los muertos. Será complicado, pero el Dr. Peterson tiene contactos que pueden ayudar a suavizar las cosas con las autoridades. ¿Y después? No puedes volver a tu vida anterior. No. Richard Morrison tendrá que seguir muerto, al menos oficialmente. Pero el hijo de Timothy Morrison puede empezar de nuevo en otro lugar, con una nueva identidad y la oportunidad de construir algo mejor. Su expresión se suavizó. Tal vez incluso con su padre, si ese padre quiere dejar este lugar atrás y empezar de cero también. Pensé en mi casa vacía, en mi jubilación silenciosa, en la soledad que me había acompañado desde la supuesta muerte de Richard. La idea de empezar de nuevo, de tener a mi hijo de vuelta en mi vida, era más atractiva de lo que quería admitir. Ya veremos, dije. Primero asegurémonos de que Olivia reciba exactamente lo que merece. Richard sonrió y, por primera vez en semanas, fue una sonrisa auténtica, no la expresión calculadora que había llevado. Oh, lo hará, papá. Sin duda lo hará. Mañana por la noche, cuando entre a esa casa esperando retomar su vida como viuda en duelo, descubrirá que algunas mentiras tienen consecuencias que jamás imaginó. El avión de Olivia aterrizó a las 8:30 de la noche de un viernes frío. Lo sabía porque había estado siguiendo su vuelo de forma obsesiva, igual que había vigilado cada uno de sus movimientos durante las 2 semanas anteriores. Richard y yo habíamos pasado la tarde haciendo los preparativos finales para lo que él llamaba la confrontación. Yo estaba sentado en la sala, fingiendo ver televisión, cuando mi teléfono sonó a las 9:45. El número de Olivia apareció en la pantalla. Dejé que el teléfono sonara 4 veces antes de contestar, el tiempo justo para que pareciera un hombre perdido en su duelo. Timothy, su voz sonaba tensa, agotada. Gracias a Dios que contestaste. Siento mucho no haber podido llamar antes. Hubo problemas con el servicio telefónico en México y luego mi vuelo se retrasó, y todo ha sido un desastre. Olivia, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral, me preguntaba cuándo regresarías. Estoy en la casa ahora, pero algo anda mal con las cerraduras. Mi llave no funciona y hay algún tipo de aviso en la puerta. No puedo leerlo bien en la oscuridad. Su voz se quebró ligeramente. ¿Podrías venir? Sé que es tarde, pero tengo miedo de estar sola ahora. Miré el reloj, justo a tiempo. El cerrajero que Richard había contratado esa tarde había cambiado las cerraduras, y el aviso en la puerta era del FBI, informándole que la casa estaba siendo investigada por un fraude. Estaré allí en 20 minutos, dije. Gracias, Timothy. No sé qué haría sin ti. Eres lo único de mi familia que me queda ahora que Richard. Se interrumpió, haciendo un sonido que podía ser un sollozo, pero sonaba más a agotamiento. El viaje hasta la casa de Richard se sintió surrealista. Había hecho este recorrido cientos de veces a lo largo de los años,
cenas familiares, vacaciones, ayudando con reparaciones en la casa, cuidando al perro cuando ellos viajaban. Pero esa noche era diferente. Esa noche me dirigía hacia un ajuste de cuentas que se había estado gestando durante semanas. Olivia estaba en el porche cuando llegué, y no se parecía en nada a la mujer radiante de las fotos de Cancún. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, la piel pálida y demacrada. Vestía ropa arrugada que parecía la que había usado para dormir, y sus ojos estaban rojos, marcados por el cansancio o las lágrimas. No podía distinguir cuál. «Timothy, gracias por venir», dijo. Se apresuró a abrazarme, pero di un paso atrás sutilmente. El movimiento fue apenas perceptible, pero ella lo notó. Su expresión pasó de sorpresa a confusión. «Déjame ver ese aviso», dije, caminando hacia la puerta principal. El documento del FBI era oficial e intimidante, lleno de lenguaje legal sobre congelación de bienes e investigaciones en curso. Lo leí lentamente, observando a Olivia por el rabillo del ojo. Caminaba nerviosa detrás de mí, abrazándose a sí misma. «No entiendo nada de esto», dijo. «¿Por qué estaría el FBI involucrado en la muerte de Richard? Fue un infarto, causas naturales». Me giré para enfrentarla completamente. Bajo la luz del porche, parecía aún peor de lo que había pensado al principio. Tenía ojeras profundas y las manos temblaban ligeramente. «Olivia, ¿dónde exactamente has estado estas últimas 2 semanas? Te dije que estaba en Phoenix con mi hermana, lidiando con el duelo, tratando de procesar todo». La mentira salió con fluidez, ensayada. «Y luego tomé unos días en México. El doctor dijo que viajar podría ayudarme con la depresión». «México», repetí la palabra de manera plana. «¿Solo por unos días?» Sara pensó que un cambio de escenario me ayudaría a sobrellevar la pérdida de Richard. Su voz se volvió más firme mientras se asentaba en su historia. «Sé que puede parecer insensible, pero me estaba desmoronando, Timothy. Necesitaba alejarme de todos los recuerdos aquí». Asentí lentamente, aceptando su explicación. Puedo entender que el duelo afecta a las personas de maneras distintas. Un suspiro de alivio recorrió su rostro. «Exactamente. Gracias por comprender. Sabía que lo harías». Señaló hacia la casa. «Pero todavía no entiendo por qué estaría involucrado el FBI, ni por qué mis cerraduras no funcionan. Tal vez deberíamos llamar a alguien, obtener respuestas». Saqué mi teléfono. «Tengo el número del abogado de Richard. Quizá él sepa qué está pasando». «Sí, por favor llámalo. Esto tiene que ser algún tipo de error». Marcó el número que Richard me había dado. Su abogado, David Chen, había sido informado sobre nuestro plan y esperaba la llamada. Contestó al segundo timbrazo. «David, habla Timothy Morrison. Estoy en la casa de Richard con Olivia, y hay un aviso del FBI sobre algún tipo de investigación». Hice una pausa, dejándolo hablar. «Ajá, entiendo. ¿Cuándo ocurrió esto?» Olivia se acercó para escuchar la conversación. Me giré ligeramente. «Por fraude», dije lo suficientemente fuerte para que ella escuchara. «¿Fraude de seguros?» El color desapareció de su rostro. Tomé su brazo. «¿Qué dice?» Levanté un dedo, continuando la llamada con David. «Múltiples pólizas, aplicaciones no autorizadas», le expliqué, mirando directamente a Olivia. «El FBI cree que alguien falsificó la firma de Richard en varias pólizas de seguro de vida. Grandes pólizas que supuestamente Richard tomó sin informar a nadie. Eso es imposible. Richard murió de un infarto. Los doctores lo confirmaron», dijo, desesperada. «Ahora también tienen preguntas sobre tus publicaciones en redes sociales. Fotos de Cancún», según dijo él. Dejé que la palabra colgara en el aire. El rostro de Olivia se puso completamente blanco. Dio un paso atrás. «¿Cómo saben lo de Cancún?» La admisión salió antes de que pudiera detenerse. Terminé la llamada falsa con David y guardé el teléfono. «Entonces estabas en Cancún, no en Phoenix con tu hermana».
Puedo explicarlo. Su voz flaqueaba, su historia se desmoronaba. Después de Phoenix necesitaba más tiempo para sanar. Sara sugirió que México podría ser terapéutico. ¿Terapéutico? Repetí la palabra igual que antes. ¿Miguel también fue terapéutico? Su boca se abrió y cerró como un pez que lucha por respirar. ¿Cómo sabes de Miguel? El FBI me mostró fotos, Olivia. Fotos tuyas en Cancún con otro hombre. Fotos publicadas en redes sociales mientras yo estaba sobre la tumba de mi hijo, arrojando tierra sobre su ataúd. Mi voz se endurecía y se volvía fría. Fotos de ti celebrando con tu amante usando dinero del seguro de vida de Richard. Las lágrimas empezaron a recorrer sus mejillas, pero parecían más de pánico que de arrepentimiento genuino. Timothy, no entiendes. Amaba a Richard, pero nuestro matrimonio era complicado. Él estaba distante, ansioso todo el tiempo. Miguel solo fue un amigo que me ayudó a atravesar un periodo difícil. Un amigo con el que dormiste durante 8 meses mientras estabas casada con mi hijo, interrumpí. Se detuvo, dándose cuenta de que solo empeoraba las cosas. Mira, cometí errores, pero Richard está muerto, y nada puede cambiar eso. ¿No podemos simplemente seguir adelante como familia? La miré, la mujer que había acogido en nuestra familia hace 8 años, a quien había defendido ante Richard durante sus peleas, la misma que 4 días después de la muerte de mi hijo lloraba en mi cocina. Tienes razón en una cosa, Olivia. Nada puede cambiar el pasado. Nada puede cambiar que me dejaste enterrar a mi hijo solo mientras tú estabas de fiesta con tu novio en México. Me dirigí a mi auto. El FBI se pondrá en contacto contigo. Te sugiero que consigas un buen abogado. Timothy, espera. Por favor, tienes que ayudarme. No tengo a dónde más acudir. Me detuve y la miré una última vez. Deberías haber pensado en eso antes de decidir cobrarte la muerte de Richard. Conduje, dejándola sola en el porche de la casa a la que ya no podría entrar. Pero yo no había terminado. Tampoco Richard. 20 minutos después, llegué al estacionamiento del apartamento temporal de Richard. Estaba esperándome junto a la ventana. Podía ver la tensión en sus hombros, incluso a distancia. Este era el momento que habíamos estado construyendo durante 2 semanas. ¿Cómo está ella? Preguntó mientras subía las escaleras hacia su apartamento en el segundo piso, agotado y atrapado. Me senté pesadamente en su pequeña sala. Intentó mentir al principio, pero cuando mencioné las fotos del FBI y a Miguel, se derrumbó. Bien, dijo Richard. Necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Richard caminaba ahora de un lado a otro, irradiando energía nerviosa. Mañana por la mañana se despertará y encontrará agentes del FBI en el motel donde esté. La arrestarán por fraude de seguros, y ahí comenzarán las verdaderas consecuencias. ¿Estás listo para lo que viene? Richard se detuvo y me miró directamente. Papá, he estado muerto durante 2 semanas. Mañana voy a resucitar y ver a la mujer que nos traicionó enfrentar la justicia por lo que hizo. Su expresión era sombría pero determinada. Nunca he estado más listo para algo en mi vida. Afuera, comenzaba a caer nieve, cubriendo el estacionamiento con una fina capa blanca. Mañana traería el acto final de nuestro plan cuidadosamente orquestado, y Olivia aprendería que algunas traiciones tienen un precio que nunca imaginó pagar. El FBI arrestó a Olivia a las 6:30 del sábado por la mañana en el motel donde pasó la noche. No estuve allí para presenciarlo, pero Richard tenía un contacto en la oficina que le llamó con actualizaciones. Intentó escapar cuando llamaron a su puerta, dijo, pero no había dónde ir en una habitación con una sola salida. Richard y yo nos reunimos en el mismo diner donde habíamos planeado este momento durante 2 semanas. Esta mañana se veía diferente, más ligero, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Ha sido acusada de fraude de seguros, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, me dijo mientras tomábamos un café que ya se había enfriado. La fianza se fijó en $500,000. ¿Podrá pagarla? ¿Con qué dinero?
Sus cuentas están congeladas, sus tarjetas de crédito al límite por el viaje a Cancún. Y Miguel desapareció en cuanto se acabó el dinero. Su hermana podría intentar ayudar, pero Sara no tiene tanto efectivo. Pensé en Olivia sentada en una celda, probablemente aún con la ropa arrugada del viaje. Hace 2 semanas podría haber sentido lástima por ella. Ahora no sentía nada más que una fría satisfacción al ver que finalmente se hacía justicia. ¿Cuándo volverás de entre los muertos? Richard sonrió, la primera sonrisa genuina que veía desde que comenzó esta pesadilla. Esta tarde, el doctor Peterson tiene todo arreglado con la administración del hospital y la policía. La historia oficial es que hubo un error con la identificación del paciente, que Richard Morrison estaba en coma en lugar de muerto y que ha tenido una recuperación milagrosa. ¿Y quién creerá eso? No importa si lo creen, respondió. Lo importante es que esté legalmente documentado y respaldado médicamente. El doctor Peterson tiene colegas que jurarán sobre la confusión, y los abogados del hospital ya acordaron tratarlo como un error médico en lugar de fraude. Richard se inclinó hacia adelante. Lo bueno es que una vez que esté oficialmente vivo otra vez, todas las reclamaciones de seguros de Olivia quedarán automáticamente anuladas. Deberá devolver cada centavo que cobró, más intereses y penalidades. Irá a prisión. David estima que enfrentará de 10 a 15 años, especialmente si se niega a cooperar con la investigación sobre las demás pólizas fraudulentas. Su expresión se endureció, y cooperará, porque va a enterarse de información muy interesante sobre su novio Miguel. ¿Qué información? Miguel no era solo un jardinero teniendo un romance con una mujer casada. Ha estado ejecutando una estafa larga dirigida a esposas solitarias en suburbios ricos. Olivia es la tercera mujer que ha seducido y convencido de defraudar el seguro de vida de sus maridos. El FBI lo ha estado siguiendo por 18 meses. El alcance de la estupidez de Olivia era impresionante. Creía que jugaba con Richard, pero Miguel la estaba manipulando a ella. Solo era otra víctima. Exactamente. Miguel probablemente la alentó a sacar esas pólizas adicionales, la ayudó a investigar cómo hacer que la muerte de Richard pareciera natural, tal vez incluso sugirió el ángulo de inestabilidad mental. Richard negó con la cabeza. Ella pensaba que era la depredadora, pero solo era presa de un depredador mayor. ¿Dónde está Miguel ahora? Probablemente en México. O tal vez Costa Rica. En algún lugar sin tratado de extradición. Pero el FBI lo atrapará eventualmente. Richard miró por la ventana del diner en aquella fría mañana de octubre. Lo importante es que Olivia se dará cuenta de que desperdició 8 años de matrimonio, destruyó su vida y terminará en prisión por un hombre que nunca la quiso de verdad. A las 2 de la tarde, conduje al hospital para presenciar la resurrección de mi hijo. El doctor Peterson me recibió en el lobby, nervioso pero decidido. Arriesgaba su carrera para ayudar a Richard, pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo un buen hombre era destruido por una esposa depredadora. ¿Estás listo para esto, Timothy? Preguntó mientras nos acercábamos al ascensor. He estado listo durante semanas. La habitación de Richard estaba en el 4.º piso, el mismo donde supuestamente había muerto hace 2 semanas. Cuando entré, estaba sentado en la cama con una bata de hospital, débil y confundido, como alguien que acababa de salir de un coma. «Papá», su voz temblaba. «¿Qué pasó?» Recuerdo dolor en el pecho y luego nada. Su actuación era impecable. Incluso sabiendo que era un acto, sentí un alivio enorme al escuchar la voz de mi hijo. «Has estado en coma, hijo. Pensamos que te habíamos perdido». El doctor Peterson entró con un portapapeles y expresión preocupada. «Señor Morrison, necesito explicar lo ocurrido. Hubo un error médico significativo relacionado con la identificación del paciente. Su hijo nunca estuvo realmente muerto. Estaba en un estado catatónico que imitaba la muerte, pero nuestros equipos de monitoreo fallaron y varios miembros del personal cometieron errores críticos en el diagnóstico. Pero tuvimos un funeral», dije, interpretando mi papel. «Lo sé,
y no puedo disculparme lo suficiente por el trauma que esto ha causado a su familia. El hospital cubrirá todos los gastos y estamos llevando a cabo una investigación completa. Richard me apretó la mano débilmente. Papá, lo siento mucho. No puedo imaginar por lo que pasaste. Lo importante es que estás vivo. Miré al doctor Peterson. ¿Cuándo podrá ir a casa? Unos días más de observación, solo para asegurarnos de que no haya efectos residuales del coma. También debo contactar a la esposa de su hijo. Debería saber de su recuperación de inmediato. Sobre eso, dije cuidadosamente, Olivia fue arrestada esta mañana. Fraude de seguros. Los ojos de Richard se abrieron con sorpresa genuina, o una imitación perfecta de ella. ¿Arrestada? ¿De qué hablas? Mientras estabas en coma, presentó múltiples reclamaciones de seguro de vida. Al parecer, había sacado varias pólizas sin tu conocimiento y trataba de cobrarlas. Richard miró las capturas de pantalla que le mostré de las publicaciones de Olivia en Cancún. Mientras planeaba tu funeral, ella estaba en México con Miguel celebrando lo que creía su libertad recién adquirida. Estaba engañándome durante 8 meses, según el FBI, dije. Y trataba de robar dinero fingiendo tu muerte. No estaba fingiendo, dijo Richard. Según ella, realmente estabas muerto. Solo que no parecía estar muy afectada por ello. Guardé el teléfono. El FBI tiene evidencia de que planeaba esto mucho antes de tu emergencia médica. Incluso podría haber esperado que algo te pasara. Richard se recostó contra las almohadas, devastado. 8 años de matrimonio, papá. 8 años. Y ella planeaba cobrar por mi muerte. Lo siento, hijo. Sé que esto no es lo que quieres escuchar mientras te recuperas. No, necesito saber la verdad. Su voz se volvió más fuerte y decidida. ¿Qué le pasa ahora? Prisión, probablemente. Solo los cargos por fraude podrían darle 10 años, y si prueban que conspiró con Miguel contra otros hombres, podría ser mucho más. El doctor Peterson revisó su reloj. Debería dejarlos tener privacidad. Regresaré a revisarlos esta noche. Después de que el doctor se fue, Richard y yo permanecimos en un silencio cómodo durante varios minutos. La actuación había terminado, al menos por ahora. Mi hijo estaba oficialmente vivo otra vez y Olivia enfrentaba las consecuencias de su traición. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Libre, dijo simplemente. Por primera vez en meses, tal vez años, me siento completamente libre. Miró por la ventana del hospital, contemplando la ciudad. Sé que no puedo volver exactamente a mi vida anterior. Demasiadas personas saben del error médico y siempre habrá preguntas, pero puedo empezar de nuevo. ¿Y la situación de Meridian? ¿La gente de Crawford? Crawford murió en prisión la semana pasada. Infarto. Y su organización se derrumbó una vez que el FBI arrestó a los jugadores clave. Debería estar seguro ahora, especialmente con una nueva identidad y un nuevo comienzo. Nueva identidad. Richard sonrió. Bueno, no puedo volver a ser el Richard Morrison que supuestamente murió y luego regresó a la vida. Pero el hijo de Timothy Morrison, Robert, podría comenzar un nuevo negocio de consultoría en otro estado. Tal vez en algún lugar más cálido que Chicago. La idea me resultaba más atractiva de lo que quería admitir. Robert Morrison. Me gustaba cómo sonaba. ¿Y tú, papá? ¿Estás listo para un nuevo capítulo también? Pensé en mi casa vacía, en mi retiro silencioso, en la soledad que había sido mi compañera constante durante años. Luego recordé las últimas 2 semanas, trabajando junto a mi hijo para hacer justicia a alguien que había traicionado a nuestra familia. Eso me había dado un sentido de propósito que no sentía desde hacía años. Robert Morrison iba a necesitar un socio de negocios, alguien con experiencia y sabiduría para guiar una nueva firma de consultoría. La sonrisa de Richard era radiante. Esperaba que dijeras eso, dijo. 3 meses después, Robert Morrison Consulting abrió sus puertas en Charlotte, Carolina del Norte.
Las tarjetas de presentación mostraban a Robert Morrison como director ejecutivo y a Timothy Morrison como socio senior. Nos especializamos en ayudar a empresas a enfrentar desafíos éticos y a prevenir fraudes, experiencia que habíamos adquirido a través de situaciones difíciles y dolorosas. Olivia fue sentenciada a 12 años de prisión federal tras declararse culpable de fraude de seguros, conspiración y lavado de dinero. Miguel fue finalmente capturado en Guatemala y extraditado para enfrentar cargos por dirigir una organización criminal que había estafado al menos a 6 familias. Las compañías de seguros recuperaron la mayor parte del dinero que Olivia había robado, aunque ella había logrado gastar casi $100,000 durante su breve tras de libertad. En el aniversario de la supuesta muerte de Richard, visitamos el cementerio, donde un ataúd vacío todavía yacía bajo la lápida con el nombre de mi hijo. Llevamos flores, no por humor mórbido, sino como recordatorio de lo cerca que habíamos estado de perdernos para siempre. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Richard mientras estábamos junto a la tumba. De todo lo que le hicimos pasar a Olivia. Pensé en la pregunta seriamente. Me arrepiento de que todo haya llegado a este punto. Me arrepiento de que ella tomara las decisiones que tomó. Pero no me arrepiento de haber protegido a nuestra familia de alguien que nos habría destruido sin dudarlo. Richard asintió. Ella tuvo todas las oportunidades de ser honesta, de resolver nuestros problemas, de construir una vida real con nosotros. En cambio, eligió el engaño y la traición. Las consecuencias son enteramente su responsabilidad. Mientras caminábamos de regreso al auto, reflexioné sobre cuánto había cambiado en un año. Había perdido un hijo y lo había recuperado. Había perdido una nuera y recuperado mi libertad de su manipulación. Había perdido mi retiro tranquilo y había ganado un nuevo propósito, un nuevo negocio y, lo más importante, una relación más profunda con el hijo que casi perdemos para siempre. Olivia había intentado beneficiarse de lo que ella creía que era la muerte de Richard. Pero al final, su resurrección nos había dado a ambos una nueva vida. La justicia, me di cuenta, a veces llega de la forma más inesperada.